Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lecturas para Todos, a esta jornada que estamos haciendo, a este grupo de jornadas de lectura de las mil y unas noches. Hoy vamos a estar con la segunda noche y es oportuno hablar de nuevo de los traductores de las mil y una noches porque resulta que, bueno, tenemos a Galland, tenemos a Macrus, que es de donde estamos leyendo de alguna manera, y tenemos a Burton, que son los traductores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todas las dificultades y con todas las barbaridades que pudieron haber hecho, también hay que decirlo, porque hubo entonces quien censuró a las mil y una noches, eliminó aquellos pasajes que le parecieron demasiado sexuales. Recordemos la rígida tradición o el rígido comportamiento sexual que tenían en esa época de alguna manera. Hubo quien al contrario le añadió. En el caso de Mangrove sabemos que lo que hizo fue revestir las mil y una noches de un carácter más literario, por así decirlo. Ya en el siglo XX tenemos una traducción que es bastante interesante, que la seguiremos mencionando, aunque no es la que vamos a seguir, que es la traducción de Burnett. Burnett nos interesa porque es un orientalista que hace por primera vez una traducción al español, directamente al español, y es quien nos va a eliminar de alguna manera los cuentos que habían sido añadidos, que también nos hace ver que las mil y una noches no solamente eran mil y una, que hay un elemento simbólico alrededor de todo eso, aunque ya no lo había anticipado Borges, y nos dice también que hay muchos cuentos que habían sido añadidos. Entre estos, recordemos Sinbad el Marino y Aladino y la lámpara maravillosa, que son dos de los cuentos más reconocidos, curiosamente, pero que son de adiciones posteriores a esta época. Pero bien, entrando en materia, hoy vamos a retomar, o vamos a leer más bien, la segunda noche. Pero cuando llegó la segunda noche, doña Sada dijo a su hermana Sherezada: «Oh hermana mía, te ruego que hagas la historia del mercader y el Efrit». Y Sherezada respondió: «De todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». Y el rey ordenó: «Puedes hablar». Ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral: deja ese ternero con el ganado». Y a todo eso el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa, y el jeque, dueño de la gacela, prosiguió de este modo: «Oh señor de los reyes, de los efrits, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mirando y decía: debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo por lástima no podía decidirme y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: oh amigo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación». Y yo le contesté: cuenta con ella. Y me dijo: oh mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer cuando me dice el ternero, entré con él en la habitación de mi hija y ella apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo: padre, ¿tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres en mis aposentos? Yo repuse: pero ¿dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así? Y ella me dijo: el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado, y es su madrastra la que lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrit, prosiguió el jeque, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa y sin haber bebido vino creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano y luego se acercó al ternero, revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral: ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo: cierto, sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué: oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo te daré cuantos ganados y fincas tenga el cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo: solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo, y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso Efrit,
las palabras de la hija del mayoral, le dije, sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó de ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con el líquido el ternero y le dijo, si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma, pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé y luego le dije, por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo dije entonces, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, Benefrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí encontréme con estas buenas gentes, les pregunté qué hacían y por ello supe lo ocurrido a este mercader y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces exclamó el efrit, historia realmente muy asombrosa, por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. Es muy interesante ver, haciendo una pequeña glosa, la posición aquí de la brujería, a diferencia, por ejemplo, de los textos católicos o lo que conocemos de las condenas de la brujería que se hicieron. Aquí tenemos una relación con la brujería muy diferente, a pesar de que también están bajo una religión monoteísta y que de hecho tiene las mismas raíces del cristianismo. En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los laureles negros, y dijo, cuento del segundo jeque. Aquí nos glosa, aquí cada uno de los cuentos va a estar dividido con un subtítulo para que nos entendamos mejor, aunque en la edición de verdad, curiosamente, estos subtítulos desaparecen. Y es importante tener en cuenta, dado la labor que hace el traductor con las nuevas ediciones de la obra. Sabe, oh señor de los reyes de los efritas, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre nos dejó en herencia 3.000 dinares. Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente 1 año. Cuando regresó no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije, oh hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras? Y echándose a llorar me contestó, hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, pues nada tengo ahora. Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego al hammam, que es los baños públicos, y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije, hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en 1 año sin tocar el capital y nos partiremos las ganancias. Y efectivamente hice la cuenta y hallé un beneficio anual de 1.000 dinares. Entonces di las gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo, y así vivimos juntos día tras día. Pero de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendía que yo les acompañase. No acepté y les dijo, ¿qué habéis ganado con viajar para que así pueda yo tentarme de imitaros? Entonces empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues no les hice caso y seguimos comerciando en nuestras tiendas año pro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también, y así pasaron 6 años más. Al fin acabaron por convencerme y les dije, hermanos, contemos el dinero que tenemos. Contamos y dimos con un total de 6.000 dinares. Entonces le dije, enterremos la mitad para poderlo utilizar si nos ocurriese una desgracia y tomemos 1.000 dinares cada uno para comerciar al por menor. Y contestaron, Alá favorezca la idea. Cogí el dinero y lo dividí en 2 partes iguales. Enterré 3.000 dinares y los otros 3.000 los repartí juiciosamente entre nosotros 3. Después compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró 1 mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar encontramos a una mujer pobremente vestida con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo, Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo en cambio sabré agradecer tus bondades y le dije, te socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud. Y ella me respondió, Señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país y te consagraré mi alma. Favoréceme, que yo soy de los que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición. Al oír estas palabras sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso.
Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella y le dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con gran amor y no la abandoné de día ni de noche, y como de los 3 hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos, además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercancías. Dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo y se concertaron para matarme y repartirse mi dinero, porque el Sheitán, es decir, Satanás, sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en nefrita. Me tomó sobre sus hombros y me depositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo: ¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque has de saber que soy una nefrita. Y desde el instante en que te vi te amó mi corazón, simplemente porque Alá lo ha querido, y yo soy una creyente en Alá y en su profeta, el cual Alá bendiga y preserve. Es interesante ver cómo hay cierta suerte de fatalismo aquí, o al menos eso lo revela en el carácter de la nefrita, porque se acoge completamente a lo que Alá decida. Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aveniste de todos modos a casarte conmigo, y yo en justa gratitud he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos, y es preciso que los mate. Asombrado de sus palabras, le di las gracias por su acción y le dije: no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Luego le conté todo lo ocurrido con ellos desde el principio hasta el fin, y me dijo entonces: esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré zozobrar para que sucumban. Yo repliqué: por Alá sobre ti, no hagas eso. Recuerda que el maestro de los proverbios dice: oh tú, compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen, y además considera que son mis hermanos. Pero ella insistió: tengo que matarlos sin remedio, y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar llevándome a sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí entonces las puertas y saqué los 3.000 dinares del escondrijo. Luego abrí mi tienda y, después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros. Llegada la noche cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos 2 lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo: son tus hermanos. Y yo le dije: ¿quién los ha puesto en esta forma? Y ella contestó: yo misma. He rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en ese estado. 10 años permanecerán así. Por esto, oh Efrit poderoso, me ves aquí, pues voy en busca de mi cuñada, a la que deseo suplicar los desencante, porque ya van transcurridos los 10 años. Al llegar me encontré con ese buen hombre y cuando supe su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Y este es mi cuento. El Efrit dijo: es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen. Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo al Efrit: te contaré una historia más maravillosa que la de estos 2 y tú me recompensarás con el resto de la sangre. El Efrit contestó: que así sea. Y el tercer jeque dijo: cuento del tercer jeque. Oh sultán, jefe de los Efrit, esta mula que ves aquí es mi esposa. Una vez salí de viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios volví de noche y al entrar en el cuarto de mi mujer la encontré acostada sobre los tapices de la cama con un esclavo negro. Estaban conversando y se besaban, haciéndose salamerías, riendo y excitándose con juegos. Al verme, ella se levantó súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano. Murmuró algunas palabras y luego dijo, arrojándome el agua: sal de tu propia forma y revístela de un perro. Inmediatamente me convertí en perro y mi esposa me echó de casa. Anduve vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a roer huesos. Al verme, el carnicero me cogió y me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija, ésta se cubrió con el pelo y recriminó a su padre: ¿te parece bien lo que has hecho? Traes a un hombre y lo entras en mi habitación, y lo puso al padre: ¿pero dónde está ese hombre? Y ella contestó: ese perro es un hombre, lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo. Y su padre le dijo: por Alá sobre ti, devuélvele su forma, hija mía. Ella cogió una vasija con agua y después de murmurar un conjuro me echó unas gotas y dijo: sal de esa forma y recobra la primitiva. Entonces volví a mi forma humana, besé la mano de la joven y le dije: quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó. Me dio entonces un frasco con agua y me dijo: si encuentras dormida a tu mujer, rocíale con esta agua y se convertirá en lo que quieras. Efectivamente, la encontré dormida, le eché el agua y dije: sal de esta forma y tómala de una mula, y al instante se transformó en una mula y es la misma que aquí ve el sultán de reyes de los Efrits.
El efrit se volvió entonces hacia la mula y le dijo: ¿es verdad todo esto? Y la mula movió la cabeza como afirmando: sí, sí, todo es verdad. Esta historia consiguió satisfacer al efrit, que lleno de emoción y de placer hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento Sherezada vio aparecer la mañana y discretamente dejó de hablar, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Dionisiada dijo: ah, hermana mía, cuán dulces, cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras. Y Sherezada contestó: nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima si vivo aún y el rey quiere conservarme. Y el rey se dijo: por Alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Después el rey y Sherezada pasaron enlazados la noche hasta la mañana. Entonces el rey marchó a la sala de justicia, entraron el visir y los oficiales, y se llenó el diván de gente, y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin de día. Luego se levantó el diván y el rey volvió a palacio. Y así termina la segunda noche, y así termina esta lectura, y espero que vuelvan aquí para una próxima noche. Gracias.